Mis queridos amigos y amigas, reciban todos un abrazo fraternal de parte de quien les tiene mucho cariño, Jorge Tapia. Reciban también la bendición de Dios y una invitación a los nuevos, a los que están llegando por primera vez a este canal. Los invitamos a que le den seguimiento a esta tertulia, que van a encontrar muchas cosas que les van a gustar. Ya antes de este video de hoy, hemos publicado 35 videos basados en temas de historia del Caribe, de folclore, de literatura, en fin, cultura general. Y les garantizo que les van a gustar los anteriores videos. Así que por favor, búsquenlo, denles like, suscríbanse en el canal. Miren acá, suscríbanse, que necesitamos que ustedes se suscriban acá en El Caribe, su historia y su cultura, para que este proyecto educativo crezca, para que YouTube lo importantice y haga llegar nuestras publicaciones a más personas. Hoy vamos a hablar acerca de los antecedentes del descubrimiento de América. ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Qué fue lo que creó las condiciones para que Cristóbal Colón y los reyes católicos, Isabel de Castilla y Fernando de Aragón, patrocinaran ese viaje de Cristóbal Colón, que partió en dos mitades la historia de la humanidad? Era un viaje hacia lo desconocido, hacia una muerte segura, según se creía. Era un viaje hacia donde no había nada, según se creía. Pero, ¿qué sucedió antes de Colón? ¿Qué sucedió antes? Bueno, pues debemos abrir una ventana a la Europa del primer milenio de la era cristiana, del siglo X. Estamos hablando del año 1000, 1100, 1200, 1300. De esa época es que se va a contraer esta intervención de hoy. Los países de Europa eran muy atrasados. Se vivía en una miseria espantosa. Los europeos vivían en un lodazal. Había ciudades grandes que tenían una que otra calle empedrada, pero el resto era puro lodo. Pero aparte de eso, había muchos problemas con el abrigo. Muchos problemas había en Europa. Y resulta que para el año 1271, entre 1271 y 1295, un explorador y comerciante italiano, oriundo de la ciudad de Venecia, llamado Marco Polo, emprendió un largo viaje hacia el otro lado del mundo, prácticamente. Se fue al lomo de caballo y en carreta, en grandes caravanas que él dirigió, porque realizó varios viajes durante su vida, Marco Polo. Se fue y terminó en la China, en el Japón, en la India, así como también pasó por Indonesia, pasó por los países de la Indochina o el sudeste asiático, que vienen siendo el área donde hoy están Camboya, Vietnam, Tailandia y Myanmar. Al llegar allá a esos lugares, buscando establecer comercio, como ya hemos dicho, Marco Polo encontró que en esos países siempre se sazonó la carne la sopa, los frijoles, se condimentaba con especias. Las especias que eran desconocidas en Europa, pero de uso muy común y diario en esos países del lejano oriente, eran, o son todavía, son la canela, que no se conocía en Europa nada de eso, la canela, la malagueta, el clavo de olor o clavo dulce, como le dicen en otros países, la pimienta, la nuez moscada, el jengibre, el cilantro, las frutas cítricas, o sea, el limón,
la naranja agria y la naranja dulce que se usa para condimentar las carnes, así como el ajo, la cebolla. Todo eso era desconocido en Europa. En Europa se sazonaba la carne y la sopa y los vegetales que se cocinaban eran combinados con zanahoria, con tallos tiernos, con hojas. Y cuando Marco Polo llega a Europa con las especias, revolucionó el arte culinario. Porque las especias, aparte de que le agregan a la comida un sabor exquisito, tiene la particularidad de que la carne se preserva en buen estado durante mucho tiempo. Porque resulta que cuando en Europa un carnicero sacrificaba una res para vender la carne, apenas disponía de 24 horas para vender esa carne. Porque después que pasan 24 horas, la carne se pudre. La carne comienza a despedir mal olor y los humanos que se la comen se enferman. Y cuando llega Marco Polo con las especias que le agregan sabor a lo que se come, un sabor delicioso, y preserva la carne, eso solucionó un grandísimo problema, tanto para los carniceros, que ya disponían de más tiempo para vender la carne y no tenían que botarle y echársela a los perros, la carne que se le dañaba, pero también para los marineros, que eso duraban un mes y medio navegando en el mar, comiendo solamente pescado, porque en los primeros 4 o 5 días se les acababa la carne de res y la carne de cerdo. Tenían que comérsela rápidamente antes de que se pudriera. Pero al ser condimentada, al ser sazonada, con orégano, con sal, con jugo de limón agrio, disecada y guardada en unos barriles o cajones de madera y bien tapado para que no hicieran contacto con las moscas, cucarachas y ratones, pues los marineros duraban semanas y más de un mes en el mar comiendo carne de cerdo, carne de oveja, carne de res. Otro problema que solucionó Marco Polo, porque aparte de que encontró las especias en los países mencionados del Lejano Oriente, o sea, en China, Japón, India, Tailandia, aparte de las especias, también encontró la tela de seda. En Europa siempre se elaboraba la tela con los pelos de las ovejas. Se hacía hilo con los pelos de la oveja y con esos hilos se tejía y se hacía una tela fea, gruesa, incómoda y muy caliente. Todavía en Europa no se habían descubierto los métodos para teñir con colores bien vivos, colores brillantes, la tela. Entonces, la tela que se usaba en Europa era una ropa fea, la ropa que se usaba, porque era un blanco curtido, amarillento, o un color gris, o de color negro, dependiendo de las combinaciones que ellos hacían con los pelos de las ovejas, con los hilos para crear diferentes colores, pero no tenían muchas opciones. Pero cuando viene Marco Polo con mucha tela de seda, esa tela fina, fresca y con unos estampados preciosos, con colores intensos de verde, rojo, naranja, amarillo, verde, eso volvió loco a los europeos. No todo el mundo podía comprar esa tela, que conste que no todo el mundo, eran solamente los reyes, duques, generales, los ricos comerciantes, los que podían comprar los productos que llevaba Marco Polo desde el otro lado del mundo. Entonces esa tela de seda que es fresca, en comparación con esa tela caliente, en unos tiempos, por cierto, en que el hábito del aseo personal no era cosa muy frecuente entre los europeos, ellos no se bañaban con la frecuencia con que se bañan ahora. Y ya ustedes pueden imaginarse en el verano, con esa tela caliente de tela de pelo de ovejo, el olor terrible que tenían que despedir esa gente, además de sus cuerpos, además de que
duraban mucho tiempo con la misma ropa, duraban 4, 5, 6 y hasta una semana, 6 días y hasta una semana con la misma camisa. O sea que cuando llega Marco Polo con esta tela fresca, preciosa, fina, cómoda, bueno, pues todos los ojos, todo el mundo quería tener camisa y camisones de seda. Aparte de las especias y la seda, Marco Polo encontró también en esos países, encontró la porcelana china, la porcelana del Japón, esa obra de arte que siempre se ha elaborado allá. Y esas vajillas de porcelana eran carísimas en Europa. Eso solamente los ricos eran que tenían eso. O sea que el mercado de Marco Polo era dirigido, los productos, las mercancías eran vendidas solamente a los ricos. Tremendo negocio que estaba haciendo ese hombre. Porcelana, tela, ¿qué más? Joyas de jade, de perlas. Cosas muy exóticas en Europa que eran carísimas. Esas joyas de jade, anillos, collares, en fin. Pero también encontró la brújula. Otra grandísima solución a un problema, que la navegación tenían que orientarse por la posición del sol y de las estrellas. Mientras que con la brújula marcando todo el tiempo hacia el norte, y ellos sabían que era por acá y mirando la agujita iban por acá y llegaban directo al sitio donde querían llegar. O sea que la brújula les resolvió un grandísimo problema. Y encontró también Marco Polo la pólvora, que antes de esos viajes de Marco Polo entre los años 1271 y 1295, desde los tiempos de las antiguas Grecia y Roma y Macedonia y Siria, todos esos imperios se mataban a espadazo limpio, a flechazo limpio, a pedradas disparadas con las catapultas. Pero llega Marco Polo con la pólvora y con armas de fuego. Revolucionó las artes de la guerra. Se estableció una ruta comercial fija desde Italia hacia la China y el lejano oriente, llevando productos de Europa para intercambiarlo por medio de trueque, mercancía por mercancía, para intercambiarlo por los productos de Asia. Llevaban cosas que en Asia eran desconocidas. ¿Y qué sucedió? Que luego de Marco Polo, otros comenzaron a hacer esa larga travesía, otros comerciantes y aventureros. Pero ¿qué tan largo era ese viaje de Marco Polo? Bueno, les voy a mostrar. Miren. Miren acá. Esto era el mundo conocido. Esto era el mundo conocido en la época de Marco Polo. El mundo era esto. El mundo era esto. Europa. Marco Polo partía de aquí, de Italia, subía por el norte de Italia y atravesaba Bulgaria, y de Bulgaria seguía por acá y cruzaba por Turquía, por un estrecho paso que hay entre agua y agua. Ustedes ven que todo es agua, pero cruzaba por acá, por la ciudad de Constantinopla, donde hay un puente, vamos a decir un istmo, de 20 kilómetros de ancho, y por acá era que cruzaban los carromatos, las grandes caravanas, porque por mar no podían llevar esa grande carro cargado de mercancía. Pues bien, cruzaban, ¿verdad?, por acá, por la ciudad de Constantinopla, y seguían por los países del cercano oriente, del mediano oriente. Atravesaban los países árabes, cruzaban por Irán, Irak, hasta que llegaban acá, a la China. Llegaban a la China. De la China seguían norteando Marco Polo y por acá cruzaba al Japón, que antes, como les dije, se llamaba el Zipango, y la China se llamaba el Imperio del Catay. Del Japón, después de abastecerse de los productos que compraba en el Japón, pues Marco Polo regresaba a la China y se iba nuevamente bordeando, pasaba por los países del sudeste asiático, Tailandia, Myanmar, Camboya, Laos, Vietnam, y terminaba acá en la India.
Ahí se abastecía de otros productos que aquí no había. Vasijas de metal, por ejemplo, que los hindúes siempre han sido muy buenos elaborando productos de aluminio, por ejemplo, vasijas de aluminio. Bueno, pues llegaba a la India y ese Marco Polo que venía por acá, entonces regresaba por acá. Se iba por el norte de la India y de ahí pasaba al Líbano, la Palestina, y de ahí regresaba acá, a Italia. Ese viaje, por ser un viaje portentoso, por ser tan extenso, encarecía los productos que Marco Polo transportaba y comercializaba. O sea que por hacer ese viaje que duraba 3 años, mire si era lejos, que duraba 3 años el viaje de ida y vuelta. Y en el camino eran atacados por asaltantes, o sea que tenían que ir bien armados y con un buen equipo que combatiera a los ladrones. Pero no podían irse desde Italia a la China en línea recta. Tenían que ir de agua en agua. O sea, iban en una ruta, pero al llegar a cierto punto tenían que desviarse al norte para abastecerse de agua en tal ciudad y de alimentos, que tenían que irse reabasteciéndose también de alimentos, de comida. Y de ahí regresaban, continuaba la ruta y más adelante tenían que bajar al sur y desviarse para ir a otro pueblo donde había un oasis para abastecerse de agua, regresar y continuar. O sea que era un viaje que era zigzagueando, era en zigzag que iban, no iban en línea recta. Y por eso los productos de Marco Polo eran sumamente caros. Sumamente caros. Las especias eran más caras que el oro en esa época. Un tarro de pimienta, por ejemplo, era mucho más costoso que un anillo de oro. Porque ya ustedes saben de dónde era que Marco Polo llevaba esa pimienta. Y a quién se la vendía, a quién podía comprarla. Ese comercio lucrativo de Marco Polo y otros comerciantes que comenzaron a abastecer a Europa de productos del Asia, del Lejano Oriente, fue interrumpido ese comercio en el año 1453, cuando los musulmanes turcos, o sea, el Imperio Otomano, tomó y dominó toda Turquía y tomó la ciudad de Constantinopla. El único paso por donde pasaban las caravanas fue tomado por los musulmanes turcos. Y los turcos interrumpieron el tráfico por ahí. Por aquí no pasan los cristianos, eran enemigos a muerte. Podían darle todo el dinero del mundo y los turcos decían, por aquí no pasan los cristianos. Entonces, ya en un tiempo en que los europeos tenían ya siglos, ¿verdad? Tenían desde 1291 hasta 1453, tenían más de un siglo, casi 2 siglos tenían. Ya estaban habituados, estaban enviciados con los productos del Lejano Oriente. Entonces tuvieron que hacer, al ser interrumpido por la toma de Constantinopla, ser interrumpido esa ruta comercial, tuvieron que establecer otras rutas, tuvieron que hacer navegación de cabotaje. Navegación de cabotaje es cuando se navega cerca de la costa todo el tiempo mirando la costa, no mar adentro que se pierda de vista en la tierra, sino todo el tiempo con la costa a la vista. Se le dice navegación de cabotaje por un marinero y traficante, comerciante y mercader de esclavos italiano llamado Giovanni Caboto. Giovanni Caboto viajaba al África a capturar esclavos para venderlos en Europa, como también iba a la India a capturar esclavos para venderlos. Y fíjense que entonces los europeos, miren acá, que les voy a mostrar. Mientras en los tiempos de Marco Polo se viajaba desde Italia, desde acá, desde Italia, se viajaba hacia acá y cruzaban, perdón, que no estoy viendo bien. Ok,
se iban desde Italia, ¿verdad? Y pasaban por acá, en línea, prácticamente en línea recta hasta llegar a la China. Resulta que ahora tenían que salir de Italia y darle la vuelta a todo el continente africano, bordeando la costa del inmenso continente africano, que es enorme, que es más grande que América del Sur. Miren, dándole la vuelta al África, luego pasar por el frente de la costa de los países árabes hasta llegar a la India. Esa era la ruta de Giovanni Caboto. Pero luego los comerciantes, para llegar a la China, pues hacían ese mismo viaje en navegación de cabotaje y le daban la vuelta a la India, que es un país inmenso, enorme. Y tenían que bajar por acá, volver a subir, irse por los países del sudeste asiático hasta llegar a la China, hasta llegar acá. Había que ese viaje triplicaba la distancia, y al triplicar la distancia, pues se triplicaron también los precios de los productos que se llevaban desde aquí hasta aquí. Por culpa de los musulmanes, como dije, de los musulmanes turcos. Pues bien, como el viaje a la China era tan lejos, es que aparece Cristóbal Colón con una teoría y una propuesta a la vez, de que en vez de navegar desde Italia, desde Europa, hacia el oeste, ¿verdad? Para llegar a la India, para llegar a la China, como era tan largo el viaje, él creía que si se navegaba al este, quedaba más cerca la China. Y no había que ir por África, bajar, que la India, y todo ese viaje. Si se navegaba en línea recta, se llegaba y se puede llegar, tal como decía Cristóbal Colón. Pero nadie le creyó. Nadie le creía a Cristóbal Colón que eso se podía hacer, porque en esa época se creía que el mundo era plano, que el mundo no era redondo, sino que era plano y que había dos precipicios en ambos extremos, donde cuando los barcos llegaban a la orilla de esos precipicios, se caían al vacío y se perdían para siempre. Pero Cristóbal Colón sabía que el mundo es redondo, sabía que el planeta Tierra es redondo, porque ya él había leído a Nicolás Copérnico, un científico polaco-austríaco, que demostró que el mundo es redondo. Ya los griegos, mucho antes de eso, sabían que el mundo es redondo, pero en la Europa de esa época se pensaba que el mundo era plano. Y luego aparece Galileo Galilei, otro científico italiano de Génova, igual que Cristóbal Colón, que demostró que era correcta la teoría de Nicolás Copérnico de que el mundo es redondo. Pero resulta que en esa época, a los que se atrevían a decir que el mundo no era plano, la Inquisición de la Iglesia Católica lo llevaba a juicio y lo acusaba de herejía. Los acusaba de ser herejes, de decir cosas, de negar cosas que estaban escritas en la Biblia. En la Biblia no se dice que el mundo era plano, pero ellos decían que en la Biblia estaba escrito que el mundo era plano. Ustedes saben que a la Biblia siempre se le ha quitado y se le han agregado muchas cosas. Pues a los que decían que el mundo es redondo, simple y llanamente los condenaban a morir en la hoguera. Lo amarraban en un palo, le metían leña debajo de los pies y lo incendiaban y lo cocinaban vivos. A Galileo Galilei lo enjuició la Iglesia Católica, y cuando él vio ya que estaba perdido, que lo iban a condenar, él dijo que él había estado equivocado, que ahora él comprendía que el mundo es plano, que el mundo no es redondo, que él había estado equivocado y por eso lo perdonaron y no lo sacrificaron. O sea que cuando Cristóbal Colón aparece con la teoría de que en vez de irse hacia el este, hacia los países del lejano oriente, en dirección al este, que deben irse hacia el oeste por el océano Atlántico, se estaba jugando la vida. Y a Colón le estaban cuestionando, pero él se la ingenió, él maquilló la información. Decía, no es que el mundo es redondo, sino que en vez de irnos hacia allá, pues podemos dar la vuelta por acá.
En vez de bajar por el África, podemos dar la vuelta. Y nadie le creyó. Hizo su propuesta buscando patrocinio en Italia, nadie le creyó. Se fue a España, lo rechazaron. Se fue a Portugal a hacer su propuesta de que le patrocinaran un viaje en busca de ruta comercial. Nadie le creyó en Portugal. No, eso es una locura. Decían, por ahí no hay nada, por ahí no hay nada, por ahí lo que hay es un precipicio. Regresó a España y gracias a mucha labia y mucho poder de convencimiento, pues Cristóbal Colón convenció a la reina Isabel la Católica de que patrocinara su viaje a América. No a América, su viaje es a lo desconocido. Y Isabel empeñó sus joyas, consiguió un préstamo, le preparó una nao y 2 carabelas. No 3 carabelas, la Pinta, la Niña y la Santa María, como todo el mundo habla de las 3 carabelas, la Pinta, la Niña y la Santa María. No fueron 3 carabelas. Fue una nao, la nao Santa María, y las carabelas, la Niña y la Pinta. Las naos son unas embarcaciones más grandes, más anchas, con más capacidad de carga que las carabelas, que son más livianas y navegan más rápido las carabelas. Bueno, pues Cristóbal Colón hizo un acuerdo con los reyes de España llamado las Capitulaciones de Santa Fe. En ese contrato al que acordaron, a Cristóbal Colón se le concedería el título de virrey de las tierras que él descubriera y se le entregaría un 10% de todas las riquezas que se obtuvieran en esas nuevas tierras. Estamos hablando de un contrato que hizo Cristóbal Colón con los reyes católicos llamados las Capitulaciones de Santa Fe. Bueno, pues el 3 de agosto del año 1492 partió Cristóbal Colón, zarpó del muelle de Palos de Moguer en compañía de los hermanos Pinzón, Vicente Llanes Pinzón y Martín Alonso Pinzón, que capitaneaban la Niña y la Pinta, mientras él iba en la nao Santa María, y se fueron a lo desconocido. Hubo muchos problemas porque los hermanos Pinzón eran oficiales de la Real Marina Española, eran militares, y esos 2 capitanes estaban recibiendo órdenes de un civil, y que además, aparte de que no era militar, era extranjero, de un italiano que hablaba español con acento y que no lo escribía correctamente. Y eso le trajo muchos problemas a Cristóbal Colón con los hermanos Pinzón, con la tripulación, en fin, pero pasando 1000 trabajos, más de un mes y medio después, metidos en el mar, en su ruta desde España hacia la China o hacia la India, que estaban ahí en la misma área, se topó Cristóbal Colón en el medio del camino con el continente americano, que nadie en Europa sabía de la existencia del continente americano. Nadie, absolutamente nadie en el mundo sabía que existía el continente americano. A los que dicen que Cristóbal Colón no descubrió América porque América estaba poblada por millones de personas, señores, descubrir algo no es que alguien lo vea por primera vez. No tiene que ser obligatoriamente que alguien lo vea por primera vez. Basta con que alguien le ponga en conocimiento de mucha gente la existencia de algo para que sea un descubrimiento para esa gente que no sabía. Y resulta que en Europa, en Asia, en el África, nadie sabía que América estaba ahí. Entonces Colón descubrió América, admítanlo. Pero esa es una historia que la vamos a contar en el próximo capítulo porque hay mucho que hablar acerca de esos 4 viajes que Cristóbal Colón realizó al continente americano. Todo lo que sucedió, lo que descubrió en cada viaje. En fin, sucedieron tantas y tantas cosas que vamos a dejar las cosas de este tamaño por ahora. Así que por favor, suscríbanse acá en mi canal, El Caribe, su historia y su cultura. Se los recuerdo, suscríbanse, denles like. Necesito que le den like a mis publicaciones, que se suscriban, que ustedes se las recomienden a sus amigos, que las compartan con sus amigos y en los grupos de la gente, de los amigos de ustedes que les gustan los temas de historia y de cultura y de
de cultura general. Les estaré muy agradecido. Les doy un abrazo, vuelvo y le pido a Dios que los bendiga. Y nos vemos la semana que viene cuando le daremos continuación a esta historia que será una saga de 3 capítulos. Hoy hemos hablado acerca de los antecedentes del descubrimiento de América. El próximo vamos a hablar acerca de el descubrimiento de América y las exploraciones de Cristóbal Colón, la fundación de ciudades, en fin, el establecimiento de colonias. Y el tercer capítulo que versará acerca de quiénes fueron los que descubrieron América. Si fue Colón, si fueron los vikingos, si fueron los chinos, si fue otro español antes de Colón, quien dicen la mala lengua por ahí, que fue que le contó a Colón que él había llegado a una tierra. Pero vamos a dejar eso guardado en el bolsillo para la semana que viene. Se le quiere mucho. Que Dios lo bendiga.